Ricardo Salinas Pliego acaba de decir algo que ha generado mucha polémica. Dice que hablar de desigualdad es ridículo y que nunca va a existir la igualdad, porque no tiene las mismas oportunidades alguien que nació en Ecatepec que alguien que nació en Interlomas, y que tampoco tienen las mismas oportunidades los hijos de los pobres o de una familia disfuncional que el papá alcohólico los abandonó, que los hijos de los millonarios como él. No te dejes engañar con ese tipo de discursos. Quiero que hagamos una pausa, porque tal vez estamos discutiendo la pregunta equivocada. La pregunta no es si existe la desigualdad. Todos sabemos que existe. Bravo, tío Richie, porque contestaste la pregunta de los 60,000. Claro que la desigualdad existe. La pregunta es, ¿qué desigualdades son aceptables y qué desigualdades no? Y resulta que esta pregunta lleva más de 2000 años siendo discutida por algunos de los filósofos más importantes de la historia. Por ejemplo, Aristóteles decía que las personas son diferentes. Algunas nacen con más talento, otras con más disciplina y otras con más capacidades. Pero también advertía algo muy importante. Cuando la riqueza se concentra demasiado y desaparece la clase media, la democracia se debilita y se erosiona, se pone en riesgo. Ahora piensa en México. Cuando una persona puede comprar una escuela privada de élite para sus hijos, atención médica de primer nivel, seguridad privada, asesoría legal permanente y acceso a las personas que toman las decisiones, mientras otra persona no puede pagar una consulta médica, terminar la prepa o llegar a final del mes y quedarse sin dinero, ¿estamos hablando simplemente de diferencias de esfuerzo o estamos hablando de diferencias de poder? Porque el poder es el tema que muchos filósofos consideran más importante que el dinero. Y Rousseau fue aún más lejos. Decía que el problema no era que una persona tuviera más bienes que otra. El problema era cuando la riqueza permitía comprar influencia política. Cuando el rico no solamente vive mejor, sino que además puede moldear las reglas del juego a su favor y en consecuencia en contra de los demás. Financiar campañas, controlar medios, influir en legisladores, contratar ejércitos de abogados, defender sus intereses de formas que la mayoría de los ciudadanos jamás podrán hacer. En ese punto, la desigualdad deja de ser económica y se convierte en desigualdad política. Y para Rousseau, en este ejemplo, ahí es donde la democracia empieza a corroerse. Y luego llegó John Rawls con un experimento mental fascinante. Imagina que mañana vuelves a nacer, pero antes de nacer no sabes quién serás. No sabes si serás rico o si serás pobre. No sabes si nacerás en Polanco o en una comunidad indígena olvidada en la Sierra Tarahumara. No sabes si serás hijo de un empresario billonario o hijo de un albañil. No sabes nada. Bajo esas circunstancias, ¿qué tipo de país diseñarías? ¿A qué tipo de partidos y qué tipo de leyes apoyarías? ¿Qué tipo de servicios sociales eliminarías? Porque es muy fácil defender ciertas reglas cuando ya sabemos que nacimos entre los ganadores. Lo difícil es decidir las reglas sin saber de qué lado de la mesa vas a empezar y a terminar. Y aquí viene algo que me parece a mí muy interesante. Cuando Salinas Pliego dice, los hijos de los pobres de alguien que nacieron en Ecatepec, producto de una familia disfuncional donde el padre alcohólico los abandonó, no tienen las mismas oportunidades que los millonarios como él. Y en realidad, y sin darse cuenta, está reconociendo algo fundamental. Está reconociendo que el punto de partida importa, que la familia importa, que la riqueza heredada importa, que las oportunidades no dependen únicamente del esfuerzo. Y si es cierto, entonces la discusión ya no es de que si existe la desigualdad. Súper simplificado. La discusión es cuánto debería importar el lugar donde naciste. Porque nadie elige dónde nace, quiénes son sus padres, qué escuela le toca, si tendrá acceso a servicios básicos como internet, si crecerá en una zona segura. Nadie elige nada de eso. Por eso muchos filósofos modernos hacen una comparación muy sencilla. Imagina una carrera. Todos corren hacia la misma meta,
pero algunos arrancan 100 metros adelante y otros arrancan con una pierna cortada o una pierna rota. En la superficie todos están participando en la misma carrera, pero cualquiera puede ver que no está compitiendo bajo las mismas condiciones. Y nadie está diciendo que a Shakira o a Dua Lipa le corten las piernas. Nadie está diciendo que se prohíba ser rico. Nadie está diciendo que todos debamos terminar ni empezar exactamente igual. Entonces la verdadera pregunta es otra. ¿Queremos una sociedad donde el esfuerzo siga siendo recompensado, pero donde el lugar donde naciste, en las circunstancias en las cuales naciste, no determinen casi por todo el completo de tu destino, el de tus hijos y de tus futuras generaciones? Porque esa pregunta no es ridícula. De hecho, es una de las preguntas que los filósofos a través de la historia se han hecho y uno de los temas más importantes que una democracia debe de hacerse. No creas discursos baratos, no creas promesas sin fundamento. Solo toma un par de minutos, tienes las herramientas delante de ti. Tienes un teléfono, tienes internet, puedes hacer Google, puedes usar ChatGPT y pregunta, ¿realmente qué pasa si la población solo pagara el 10%? Para que veas lo que te contestan. Y te pregunto, ¿la carrera de la vida realmente empieza por todos desde la misma línea de salida? Si mañana volvieras a nacer y no supieras si serías rico o pobre, ¿qué reglas económicas escogerías para México? ¿Qué tipo de programas sociales? ¿Qué tipo de partidos y leyes apoyarías? ¿Prefieres que el dinero que deben los millonarios se les perdone? ¿Qué piensas tú de este argumento tan simplista y simplificado de que la desigualdad siempre va a existir, así es que pues, háganle como quieran? Y el Estado no debe de entrometerse cuando viene de alguien que nació aquí y vive aquí, que no sabe cuánto cuesta un kilo de tortillas o un galón de leche y no entiende las necesidades del mexicano común, que apenas le alcanza para los gastos del fin de mes. Esa es la persona que va a venir a salvarlos. Te pido que compartas tu opinión aquí en los comentarios. Por favor, comparte este video. Te pido un like, un follow y nos vemos en el próximo video.